Vamos de vuelta, se me hizo larguísimo. Buenas noches. Estoy empezando de vuelta, así que tengo que recordar esto. Son las 2:17 AM del sábado 15 de mayo. Primero que nada quiero exigirle a YouTube que se deje de manipular o especular con las visualizaciones, porque somos viejos conocidos y sabemos que no son las que están. Así que por favor, déjense de pavear. No, pavear no, repito, especular o manipular con las visualizaciones. Bueno, decía, tengo muchos temas que tengo ganas de compartir, ideas que tengo ganas de compartir. Voy a empezar con lo que me parece más importante, que tiene que ver con mi estado del arte mental o marco teórico o el camino del conocimiento que hice para autorizarme a compartir estas ideas. Autorizarme y sentirme autorizada también a compartir estas ideas. Y me parece importante porque como ya lo hice, pero ahora lo estoy grabando en video y lo voy a publicar así. Voy a plantear muchas ideas de mis propios estudios, es lo que es, de mi propia investigación, del laburo que vengo haciendo hace bastante más de 20 años, que sabiéndolo y sin saberlo estudio la naturaleza humana. Y como no voy a usar muchas citas de autoridad para decir lo que digo, entonces quiero aclarar un par de cuestiones a este respecto, porque me parece imprescindible para compartirles el fundamento desde donde hago los planteos. O comparto las hipótesis, las teorías, las ideas, todo lo que va a ir saliendo, todo lo que voy a ir planteando, todo lo que voy a ir contando, todo lo que voy a ir explicando. Nunca fui una gran lectora, fundamentalmente porque tenía ¿cómo decirlo así? Tenía muchas diferencias con la autoridad. Tenía como eso. Siempre fui rebelde, desde siempre. Entonces cuando insistían mucho que leyera, ya me sonaba mandato y me fastidiaba. Pero cuestión que la parte de la lectura estaba bastante cumplida con mi padre, que nos leía
cuando teníamos 12 años. Yo tenía 12 años, año 87, 88, 12, 13. Nos leía Lacan después de la cena. Era como una especie de... En casa no se leía la Biblia, se leía Lacan, que lo que había era, en aquel momento, era el escritos 1 de Lacan, o sea, cosa loca. Así que como que yo me sentía cumplida con eso, con las lecturas de mi viejo en la mesa. Y igualmente, obviamente, después me puse a leer. Pero además en mí nunca estuvo, en mi niña ni en mi joven, nunca estuvo la idea de no estudiar. Para mí era natural. O sea, yo tenía que terminar el secundario y entrar a la facultad. No tenía muy claro, sí tenía claro que quería cambiar el mundo. No tenía claro qué estudiar para eso. Hasta que encontré el chiste y me puse a estudiar psicología. Empecé a estudiar en el año 92. Perdón. ¿Por qué dije 92? Ya sé por qué lo dije. Empecé a estudiar en el año 94. Bueno, y me quedé a menos 6 materias de recibirme. Por decisión, porque no me quería recibir. O sea, sí me quiero recibir, sí me recibo, sí me quiero, pero no quería el diploma para hablar. Me propuse a lo largo de los años, y ahora voy a explicar por qué. Me propuse a lo largo de los años que el argumento fuera tan fuerte que no precisara de un título universitario, lejos de despreciar la ciencia o la filosofía o la reflexión exhaustiva o bien fundamentada, o digo, muy lejos de despreciar el trabajo científico en todas sus formas, ya sea ciencias humanas o ciencias exactas o lo que fuere, ciencias médicas, no importa, lejos de despreciarlo, para mí era y sigue siendo súper, muy, 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 muy importante en demasiados aspectos, pero me parecía en aquel momento más importante devolverle la legitimidad a la sabiduría popular, devolverle la legitimidad a los pueblos, a los nadies, como supo decir Pino Solanas. Aproximadamente en el 92, yo tenía 18 años. No sé por qué ubico esa fecha, porque la verdad que no tengo mucha certeza. Tengo alguna referencia de lugar como para pensar que puede haber sido esa edad, y yo sé que fue antes de entrar a la facultad. Fue bastante antes de entrar a la facultad. Una imagen en la tele me produjo un asquete tremendo. Me generó un... ¿Cómo le dicen ahora?
Antes yo le decía, en la facultad le decían insight o darse cuenta. Eh, eh, Ahora le dicen aha moment. Momento, ¿no? Como esas, esos, esa, como que se resume en un pequeño hecho, algo que explica demasiado, ¿no? Mirando un noticiero, que es más, creo que la tele estaba sin volumen en ese momento, y en un noticiero yo veo un grupejo de lo que supongo que son, o sea, viendo eso, yo miro y me parecía, no sé, que podían ser norteamericanos, suecos, noruegos, cualquier cosa. Pero cuando leo el epígrafe, la foto decía el gobierno de Bolivia en pleno no sé qué, no sé cuánto. Me agarré la cabeza y dije, yo no te puedo creer. ¿Cómo que estoy gente? ¿Cómo que esta gente es del gobierno de Bolivia? Estoy casi segura que el televisor estaba sin sonido y que lo que vi yo fue la imagen de un gringuerío tremendo. Y el gobierno de Bolivia, todo el gabinete, creo que era algo así, el gabinete del gobierno de Bolivia, me horroricé cuando vi eso. Me espantó, no pude creer. Me resultaba ofensivo, insultante, me resultaba totalmente descuadrado, fuera de... Bueno, eso, lo que estaba pasando en Bolivia. Estaban recontra cagando al pueblo boliviano. Pero ellos siempre, esta gente, eso es lo que me llevó también a hacer esto, ¿no? Se los veía muy bien en cámara, con imágenes muy bien pergreñadas, todo, ¿no? Muy prolijo. Esas imágenes que uno hasta las ve y parece que se huele el olor a perfume importado. Y sin embargo, una mugre, una mugre espiritual que era demasiado evidente. Era muy flagrante. Empecé la facultad y a la par de que empiezo la facultad, esa imagen nunca se me borra de la mente, esa sensación de injusticia flagrante, nunca se me borra de la mente y empiezo la facultad y creo que fueron más hechos de lectura mismo, hechos de estudio, donde me empiezo a sentir como que nos están recagando. Acá nos están recagando. Acá nos están recagando. Pero me quedan fijados así como hitos. Esto va a ser larguísimo. Me quedan fijados así como hitos un texto de psicología social, o sea que pasaron bastantes años. Ahí hubo uno de Paulo Freire, donde, y este no lo recuerdo bien, lo recordé ahora posterior y reflexionando más acerca de ese asunto, donde se hablaba de la sabiduría de los pueblos, acompañado con uno de Lévi-Strauss, que decía que la alfabetización había sido una forma de sometimiento que usó la colonización para los pueblos latinoamericanos, donde
se los subsumía, se los sometía a un, entre todas las vejaciones, también al aprendizaje de algo donde los pueblos originarios eran completamente ajenos y obviamente ignorantes. Pero para ser ignorantes, completamente ignorantes, tenían que habían perdido primero toda su sabiduría. No la perdieron, no se les cayó, no la olvidaron, porque si no, no la podríamos retomar hoy.